Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:38 en la mañana. El tema de inseguridad está marcando el debate público. Las estadísticas revelan justamente hechos violentos. Durante los últimos días o semanas en este espacio hemos señalado, he advertido en reiteradas ocasiones que esa inseguridad está expresada en dos aristas: delincuencia organizada, que le acabamos de referir justamente al subsecretario de Gobernabilidad, y delincuencia común. La delincuencia organizada asociada justamente a los hechos de sicariato. Está claro que esta manera como unos sicarios acribillaron a una persona que iba en una camioneta, en una gasolinera en Tonsupa la semana anterior, o lo que pasó en la playita del Guasmo, o el hecho de que ingresó un sicario a un restaurante en el norte de Guayaquil a asesinar específicamente a una persona, son casos de delincuencia organizada, que están asociados seguramente a narcotráfico o a otro tipo de factores. Pero por otra parte tenemos la delincuencia común. Lo que le pasó anteayer al colega Juan Carlos Eispuro es delincuencia común. Caminando con su perro, resulta que dos delincuentes se bajaron de una moto y le asaltaron. Lo que le pasa a mucha gente en el Parque La Carolina, lo que pasa en las calles. Hay gente que está en la tienda y le asaltan, hay gente que está comiendo en un restaurante, ingresan delincuentes a asaltarles. Es delincuencia común. Tenemos dos aristas ahí. El gobierno ha anunciado el envío a la Asamblea Nacional, y de hecho lo hizo el día de ayer, del envío de un proyecto de ley para enfrentar la ola de inseguridad. Pero como le decíamos al invitado hace minutos, revisando la web de la Asamblea hay muchos proyectos de reformas vinculados a los temas de seguridad. El punto que vamos a plantear en los siguientes minutos con dos especialistas en materia jurídica es: lo que estamos viviendo es un problema de leyes, es un problema de ejecución de leyes, es un problema de interpretación de leyes, ¿o qué mismo? Y le saludamos a la doctora Soledad Montero. Ella es jurista que nos atiende telemáticamente, y también al doctor Jorge Luis Ortega, jurista, abogado penalista. A los dos especialistas en materia jurídica, gracias por atender esta invitación de quienes hacemos el informativo a primera hora. Quiero empezar primero como siempre lo hacemos en este espacio, con una valoración general de ambos, y luego vamos particularizando justamente los elementos de esta conversación. Empiezo con Soledad Montero. Doctora, bienvenida, buenos días. Recibo un cordial saludo de quienes hacemos este espacio, Belkis Sánchez y quien le habla, Fabricio Vela. Me gustaría una valoración suya sobre el momento de inseguridad que estamos viviendo. Doctora. Buenos días, Fabricio. Buenos días, Belkis. Buenos días a toda la audiencia de Radio Sonorama. Gracias por la invitación a hablar de este tema tan complicado y coyuntural a la vez, que nos tiene a toda la ciudadanía en jaque. Parecería ser, de todo lo que escuchamos en las redes sociales y de lo que vemos en los medios de comunicación, que estamos viviendo prácticamente en un estado fallido, en un estado que no nos garantiza la seguridad que constitucionalmente el Estado nos tiene que garantizar a cada uno de los ciudadanos. Pero a su vez veo que se han tomado ciertos ejemplos de lo que ha pasado y de lo que está pasando en temas de seguridad para posicionar políticamente una postura. Y eso es peligroso porque a la seguridad hay que afrontarla de manera frontal, con decisión, con políticas públicas, y sobre todo el Estado tiene que coordinar con todas las instituciones que la seguridad no solamente sea plasmada en una ley, en la Constitución, en un reglamento, y que no solamente lo veamos a los entes de seguridad como la policía, como las Fuerzas Armadas, como el Ministerio del Interior, como los encargados de brindarnos las soluciones a todo esto que estamos viviendo hoy en día. La seguridad tiene que ser establecida y tiene que estar fijada por el Estado y por sus gobernantes como una política pública. Existen vastos estudios de la FLACSO y que han sido publicados incluso, en donde ponen ejemplos claros de cómo se debe afrontar este tipo de problemática. Y me preocupa sobremanera que estemos tratando este tema de la seguridad como un tema solamente político, cuando va mucho más allá, o solamente legal. Va mucho más allá, las aristas son infinitas. El delito es multifactorial. Usted ha hablado en la introducción a esta charla del hecho de que existen delitos de crímenes organizados y delitos urbanos,
como los que hemos presenciado y que vemos que se han acrecentado en estos últimos días. Pero el problema de la delincuencia realmente es multifactorial y hay que analizarlo en todo su conjunto. ¿Para qué? Para que lo podamos atacar. Ayer, precisamente, el gobierno mandó a la Asamblea Nacional el proyecto de ley reformatoria a la seguridad, en el que él abarca y emite varios análisis específicamente en lo que tiene que ver con las tasas de homicidio que se han incrementado del 2020 al 2021. Prácticamente del 7.83 del 2020 al 2021 tenemos una tasa de homicidios del 14.06, prácticamente lo duplica. Entonces es una problemática que hay que atacarla con decisión. Las leyes, desde mi punto de vista, están. Ahora, me he llevado a una grata sorpresa. Leyendo ayer el proyecto de ley, me parece que logra fortalecer, y más que fortalecer, logra poner en una sola normativa todo lo que está disperso en varias normativas en torno a cómo debe actuar la policía, a cómo debe actuar las Fuerzas Armadas y los guardias de seguridad en los centros de privación de libertad. Me parece que sí logra que este cometido y este objetivo de que la fuerza pública que tiene que brindarnos seguridad sepa cómo debe actuar y no que esté disperso en distintas normas, ¿sí? Pero creo que el problema no va por ahí. El problema no es normativo solamente. El problema es de convicción, de decisión y sobre todo de acción. Correcto, doctora. Buenos días, doctor Ortega. Le saluda Belkis Sánchez. Sí, justamente la discusión alrededor del tema de inseguridad en el país pasa por si las leyes que existen son suficientes o hace falta todavía trabajar en legislación. Quisiera un criterio suyo respecto de este tema y adicionalmente una visión en torno a la falta de policías que habría en el país por el número de habitantes. Hubo un pronunciamiento reciente por parte del vocero de la presidencia, Carlos Gijón, en el sentido de que hay un déficit y que el gobierno nacional busca contratar al menos 20,000 policías adicionales. ¿Esto de alguna manera ayudará a hacer frente a lo que está ocurriendo? ¿Cómo mira usted todo este escenario? Gracias, muchísimas gracias, Belkis y Fabricio, por la invitación, y un saludo cordial a todos quienes nos escuchan y nos observan. Yo me voy a iniciar, esta intervención con las palabras de la doctora que me antecedió. En cuanto a esto no se trata, la inseguridad ciudadana no es un problema normativo. Existen muchas leyes, existen normas que de alguna manera dan cuenta o permiten una adecuada, si se quiere, aplicación, si se realizaría una adecuada aplicación de estas, pues de alguna manera podría mitigarse y controlarse esta suerte de inseguridad que vivimos. ¿Por qué digo esto? Porque si existe una adecuada aplicación de las normas que actualmente existen, evitaríamos la impunidad. Y la impunidad es una de las razones por las cuales se incrementa la inseguridad, habida cuenta de que si el delincuente, si estas organizaciones criminales saben, comprenden, entienden de que no van a poder ser judicializados y su delito no va a ser, va a quedar en la impunidad, sin lugar a dudas que esto va a representar un incremento en su acción criminal, por un lado. Por otro, tal y como ha planteado el proyecto de ley a la reforma a distintas leyes, tanto al Código Orgánico Integral Penal como a la Ley de Seguridad, etcétera, el presidente de la República el día de ayer da cuenta de que incluso estas reformas a las que promociona o a las que presenta la ciudadanía como la gran solución a los problemas, definitivamente resultan incluso inoficiosas y con absoluta falta de técnica jurídica. Y te pongo un ejemplo. En el caso de la reforma al artículo 530 que habla sobre la detención, en cuanto a la detención,
copia exactamente igual lo que actualmente habla el Código Orgánico Integral Penal sobre respecto a la detención, y adiciona que esta decisión judicial se adoptará por escrito sin necesidad de audiencia. Esto es lo que adiciona en su reforma que presenta el día de ayer. Legislativo, señor presidente, jamás ha existido una audiencia para que se admita una solicitud de detención con fines investigativos solicitada por la Fiscalía a los jueces. Es absurdo. Entonces esto refleja que quienes construyeron esta norma para ponerla en un proyecto de ley, para buscar una reforma ante la Asamblea Nacional, ni siquiera conocen o saben de la práctica procesal. Perdón que le interrumpa, doctor. Esta parte que usted dice es importante, y justo eso les iba a preguntarle, y aprovecho lo que usted hace referencia, doctor Ortega. ¿Es verdad, como ha dicho la ministra de Gobierno, o como en su momento dijo la comandante general de la policía en su momento, Tania Varela, que ya no ejerce ese cargo, de que hay una limitación porque hay que notificar a la persona que está siendo investigada, incluso con expedición de un orden de prisión? Porque, por ejemplo, ayer se mencionaba justamente que una de las aristas de este proyecto de ley es, cita textual, eliminación de la obligatoriedad de que el juez notifique al procesado cuando se dicta un orden de prisión con fines investigativos para reducir los riesgos de fuga. ¿Esto es inexacto, doctor Ortega? Por supuesto, sin lugar a dudas. Y es tan inexacto como lo que acabo de mencionar. Tan inexacto como que presentan un proyecto de ley indicando de que no se requiera una audiencia para una detención con fines investigativos, cuando esto cuando nunca se ha requerido o se ha necesitado. Existe la reserva de la investigación, y cuando la reserva de la investigación está plenamente justificada, los jueces autorizan esta reserva de la investigación, y luego de vigilancia, seguimientos que den cuenta de que se está cometiendo infracciones por parte de quienes se investiga, efectivamente se solicitan las órdenes de detención para fines investigativos sin ningún tipo de notificación, lógicamente. Y si es que en la investigación, si una vez que se toma la versión de este sospechoso, la Fiscalía considera que existen elementos suficientes para formular cargos, inmediatamente solicitará al juez una audiencia de formulación de cargos y se iniciará propiamente un proceso penal. Entonces, no es como lo que pretende la ministra de Gobierno o la ex comandante general de la policía decir ante los medios de comunicación, porque esto, primero, son datos inexactos, imprecisos, y luego lo que buscan es terminan confundiendo a la ciudadanía, y la ciudadanía termina pensando o volcándose de que los derechos o las garantías establecidas en las leyes son para beneficiar a los delincuentes y no a la ciudadana en común, cuando no es así. El respeto al debido proceso, a la investigación de un sospechoso y un juicio justo, garantiza a las propias víctimas también de estos delitos de que aquella persona que fue investigada, judicializado su caso, procesada y luego sentenciada a través de una sentencia motivada y sobre la base de pruebas, estableció un verdadero responsable, la propia víctima se va a sentir segura de que en efecto, a través de un juicio justo, se llevó a la sentencia condenatoria y se estableció la responsabilidad de quien lesionó o puso en peligro sus bienes jurídicos. Lo contrario, también la ciudadanía no se va a sentir segura de que si existió o no un juicio justo, a tal punto de que pues esto podría abocarse en que se dejen en la impunidad muchos delitos y también se persiga, y lo más grave, a inocentes frente a investigaciones deficientes. El Ejecutivo tenía la oportunidad, si quisiese renovar las leyes, reformar las leyes o modificar o dar a través de las leyes una respuesta a la criminalidad actual, que no es la única ni la absoluta, de aplicar verdaderas reformas que realmente merezcan atención, que ha venido a través del desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional, exigiendo a la Asamblea Nacional y a la Corte Nacional de Justicia ciertos cambios normativos, la Corte Constitucional. Sin embargo, no los ha hecho. Y por otra parte, los derechos son progresivos, no se puede retrotraer, no se pueden
de alguna manera después limitar. Y en cuanto al artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal, que habla sobre la prisión preventiva, el proyecto de ley enviado el día de ayer se baja de un plumazo lo que ya existe actualmente en el Código Orgánico Integral Penal, que es la justificación, la demostración de que las medidas cautelares no privativas de libertad son insuficientes frente a la prisión preventiva, y que cuando se adopte la medida de prisión preventiva deben los jueces motivar su decisión y explicar las razones por las cuales las otras medidas cautelares son insuficientes. Se bajan de un plumazo esto, mientras sin embargo ubican en el mismo artículo que ahora la prisión preventiva no se podrá exigir tan solo por aquellos delitos cuya pena sea mayor de 1 año, sino aquellos delitos cuyas penas sean más de 3 años. Correcto. Entonces resulta incluso incongruente. Resulta totalmente incongruente este proyecto. Y respondiendo a la pregunta, claro, necesitamos más personal policial. No quiere decir que con esto se va a militarizar al país, etcétera. Se necesita mayor personal, sin lugar a dudas, pero se necesita personal capacitado y sobre todo capacitado en derechos humanos. Y no con este proyecto darle la sensación o darle el mensaje al policía de que él puede tomar la decisión y decidir quién es delincuente y quién no es delincuente, y a quién se le merece detener y darle un juicio justo, y a quién no se merece detener y darle un juicio justo, sino simplemente neutralizarlo y eliminarlo. Correcto, es riesgoso el mensaje, es riesgoso el mensaje que está pretendiendo dar el presidente de la República para congraciarse con cierto sector de la población, y no se da cuenta de la magnitud del problema que puede representar. Correcto, doctor Ortega. Doctora Montero, ¿incongruencia en el proyecto de ley presentado? ¿Podía plantearse un cambio normativo más efectivo por parte del gobierno? A ver, en el análisis que acaba de hacer Jorge Luis, tenemos claro que norma existe. Esto no es la panacea. Nosotros estamos acostumbrados a que el gobierno de turno nos venda humo y que nos establezca como una solución a los diversos problemas de la sociedad una ley. Lastimosamente, nosotros hemos visto que por más normativa, por más leyes que existan, los problemas no se solucionan con la simple publicación en el registro oficial de una nueva ley. Existen leyes que amparan tanto a la policía, tanto a los militares, para que ejerzan su función. Aquí lo importante es que entendamos que la policía es una institución de carácter civil y que debe contar con la colaboración de la sociedad, que hay que emprender verdaderos procesos de educación ciudadana sobre la seguridad y que a la vez es necesario elevar el nivel profesional de quienes están obligados por la Constitución y la ley a brindarnos esa seguridad, es decir, por el Estado. No puede ser que se pretenda hacer creer a la ciudadanía que el policía no puede actuar. Eso es falso. El policía puede actuar, es más, debe actuar. Está dentro de sus funciones hacerlo. No se puede pretender, es irresponsable absolutamente, hacer creer que el ciudadano está a su suerte y que el policía no puede actuar porque la ley no se lo permite, o peor aún, porque la ley le castiga. Esto es falso. Hay que analizar caso por caso. Aquí se ha sacado un caso emblemático de un policía que actuó sin ni siquiera tener acceso a la sentencia por escrito. La gente se ha permitido hacer juicios de valor de una sentencia oral en la que solamente se quedan con la decisión, sin poder analizar a profundidad en qué se motivó ese tribunal, esos jueces, para exponer su decisión. Esto es altamente irresponsable. ¿Por qué? Porque a la sociedad nos van cada vez quitando más espacio. No es solamente una percepción, es cierto. La delincuencia existe, la delincuencia está. Lo vemos en el día a día. Todos nosotros en la actualidad tenemos un conocido o hemos sufrido en carne propia
lo que la delincuencia está haciendo en la sociedad. Pero eso no quiere decir que estemos en la indefensión. La policía tiene que actuar, por eso yo hablo de que no es cuestión de reformas a la ley, es cuestión de decisión política. Doctora Montero, en ese sentido le pregunto, doctora Montero, porque uno de los argumentos, hay 7 argumentos que ayer presentaron, les pregunté hace minutos sobre esto de la eliminación de la obligatoriedad de que el juez notifique al procesado, que lo ha explicado el doctor Ortega, pero por ejemplo, el primer argumento es autorizar el uso progresivo de la fuerza por parte de policías para repeler delincuentes. Yo creo que tiene que quedar absolutamente claro y le pregunto, doctora Montero, ¿hoy la policía tiene dudas sobre el alcance del uso progresivo de la fuerza? La ley no es clara sobre qué es el uso progresivo de la fuerza. Los policías no tienen claro cómo aplicar el uso progresivo de la fuerza. ¿Cuál es un poco su criterio sobre esto, doctora? La ley es clara. Independientemente de este proyecto de ley que envió el gobierno, la ley es clara. La ley establece cuándo los policías pueden utilizar la fuerza letal, cuándo deben actuar de esa manera, cuándo deben con su simple presencia intimidar para que el hecho delictivo deje de suceder, y cuándo pueden usar todo lo que tienen al alcance, ¿sí? Esto es falso. Lo que sí creo que es verdadero es que la policía desconoce absolutamente de cómo hacerlo. Hay muy poca capacitación. No se invierte en dar a conocer al funcionario policial cómo debe actuar. Y por eso muchos de ellos actúan sin conocimiento y se ven inmersos en procesos legales que tienen que afrontar. Ahora sí me preocupa mucho en este proyecto de ley que el Estado se apersone de los procesos policiales que cada uno como individuo debe afrontar en el ejercicio de su función. ¿Por qué me preocupa? Porque estamos dando a entender desde esta ley, porque dice el Estado patrocinará el proceso judicial del funcionario policial, sea de un abogado de su confianza o sea de un abogado remitido por el Ministerio de Defensa, por el Ministerio del Interior. ¿Qué me preocupa? Me preocupa que se esté tratando de intimidar a los jueces con este tipo de circunstancias, con este tipo de patrocinios, y que no se le dé al juez toda la amplitud para que pueda ejercer su función de manera libre, ¿sí? Me preocupa mucho ese tema. Acordémonos que en el Ecuador tenemos ejemplos de violaciones a los derechos humanos por parte de la policía, que hasta el día de hoy no han sido resueltos. Entonces no podemos pretender que todo sea o blanco o negro. Cada caso tiene su particularidad y necesita ser observado y discutido en torno a esas particularidades. No podemos pretender hacerle entender a la ciudadanía que el policía está atado de manos y que nosotros estamos en la indefensión porque la ley no le permite actuar. Eso es irresponsable y sobre todo es falso. Correcto, doctora Montero. Doctor Ortega. Doctor Ortega. Le escuchamos. Sí. No se me quede congelado, doctor. Sobre el uso progresivo de la fuerza, justamente lo que le preguntábamos a la doctora Montero. Sí, yo comparto mucho el criterio de Soledad en el sentido de que es irresponsable que el Ejecutivo trate de presentar o enviar un mensaje a la ciudadanía como que la policía está atada de manos frente a la delincuencia y que no puede intervenir porque existen leyes que amparan o protegen al delincuente, y no es así. Las leyes existen y amparan para proteger a todos los ciudadanos. Y si en el marco de la ley los policías actúan, créame que no existirán sentencias condenatorias en contra de aquellos. Pero si se extralimitan en sus funciones y salen sus actuaciones por fuera del marco de la ley, créame que tienen la responsabilidad como cualquier otro ciudadano de haber incumplido o haber cometido un delito, porque lo que ellos hacen es cometer un delito cuando se extralimitan en el uso de la fuerza. Y en el caso en particular que ha llamado la atención y que ha llevado al debate y de alguna manera
ha sido la base como para presentar estos proyectos de reforma que de alguna manera lo que busca, creo, es más bien congraciarse con este sector de la población, el Ejecutivo. Es un caso de exceso y abuso de la fuerza. Y así lo establecen las pruebas y así lo ha determinado la Fiscalía y lo ha resuelto un juez. Y me parece totalmente irresponsable por parte del presidente de la República de que lo reciba a una persona que está siendo, que ha sido investigada, procesada y sentenciada con una sentencia que aún no se encuentra ejecutoriada en el Palacio de Gobierno. Porque este mensaje, ¿cuál es? Que a los próximos jueces que van a conocer sobre este proceso en un recurso de apelación, de alguna manera les constriña, les presione a resolver en función de lo que busca el Ejecutivo o el poder de turno en este momento. Y lo que decía Soledad es importantísimo y llama la atención, es que ¿por qué no deja la política que los problemas jurídicos se resuelvan en el campo judicial? Cuando la política le mete la mano a la justicia, existen estos inconvenientes. Dejen a los jueces que resuelvan en función de derecho y los procesados y las víctimas tengan todas las herramientas o los mecanismos jurídicos y legales para presentar cuantos recursos crean necesarios y asistidos, y que en derecho se establezca o no la responsabilidad o no de una persona. Doctor Ortega. Y mira aquí, y este punto, y no tiene el Estado, porque al final somos los ciudadanos los que pagamos, la obligación de cancelar honorarios a abogados de policías. Por favor. Ya que toque ese punto, ya que toque ese punto, doctor, ya que toque ese punto, le pregunto, porque dentro también de los argumentos se habla que los uniformados tendrán el patrocinio legal a cargo del Estado en procesos generados por actos relacionados con sus funciones. ¿Cómo le suena eso, doctor Ortega? Primero, los ciudadanos no tenemos por qué pagar abogados privados de policías. Segundo, existe la institución de la Defensoría Pública que tiene la obligación, de alguna manera, de patrocinar y defender causas cuando no existan las condiciones económicas o requiera, bajo ciertos presupuestos, una persona su defensa. Y luego se categoriza entonces a las defensas. La defensa del Estado versus la defensa del ciudadano común. La defensa patrocinada por el Ministerio de Gobierno y por la policía versus la defensa de en este caso, víctima de alguna irregularidad cometida por la policía. Entonces, fíjese usted cómo realmente llama la atención el manejo y las formas con las que se está buscando controlar esta inseguridad ciudadana que se reconoce existe, es evidente, pero estas no son las maneras o no son las formas o no es el mensaje adecuado al que, digamos, al que se debe acudir por parte de las autoridades. Yo creo que la delincuencia no se combate exclusivamente normativamente, ¿de acuerdo? Es una herramienta, sí. Si se aplica eficientemente las normas y el debido proceso, considero que sí es una suerte de combate porque se evita la impunidad y se evita la persecución a inocentes. Pero también, ¿dónde están las políticas públicas de educación, de acceso a la salud, de acceso a los servicios básicos, de generar empleo, de controlar el grave problema migratorio que tenemos, de controlar las fronteras, de controlar qué pasa con esos radares que colocaron y ubicaron en la provincia de Manabí? Hasta ahora no se da respuesta si ya funcionan o no frente a un atentado que sufrieron y si realmente fue un atentado. No hay investigaciones claras, no hay información transparente
para que la ciudadanía comprenda y entienda y saque sus propias conclusiones sobre dónde está realmente el problema y quiénes son los encargados de tomar cartas en el asunto y no lo hacen. Y en el tema carcelario, por ejemplo, el tema carcelario no se soluciona con incrementar un tipo penal de terrorismo carcelario. El tema carcelario es un proceso, es un sistema que merece una atención permanente. ¿Y cómo se inicia? Respetando los derechos humanos de la persona privada de la libertad. Allí empieza el verdadero tratamiento y el verdadero control del sistema carcelario, respetando los derechos humanos de estas personas, porque si en un Estado constitucional de derechos y justicia el fin de una pena es la rehabilitación, el Estado es el garante de rehabilitarlo y de su integridad física y psicológica de estas personas privadas de la libertad, que no por el hecho de estar privadas de la libertad no cuentan con el derecho a la salud, a la educación. Están privadas de la libertad cumpliendo una sentencia condenatoria, sí, bajo ciertos parámetros y bajo ciertas limitaciones, pero eso no impide su desarrollo, y así lo dice la propia ley y la propia Constitución. Entonces, si nosotros aplicamos verdaderamente los principios establecidos en nuestra Constitución y en estándares internacionales e instrumentos internacionales que nos muestran ciertos estándares para la protección de los derechos humanos y el debido proceso, créame que el nivel de criminalidad y de impunidad bajará, y al bajar el nivel de impunidad, bajará el nivel de criminalidad. Y si tenemos acceso adecuado a servicios básicos, a salud, a educación y a un verdadero control de nuestras fronteras y una política pública eficiente en el tema migratorio, eso sería realmente una adecuada respuesta a este problema de inseguridad. Correcto. Doctora Montero, ¿coincide con esta visión en el sentido de que el Estado no debería patrocinar legalmente a los uniformados en casos o por hechos relacionados a sus funciones? Porque yo también me pregunto qué pasa con la Defensoría Pública. Coincido plenamente que al darle esta postura y esta posición al abogado defensor del policía de defensa patrocinada por el Estado, estamos poniendo un poco inclinada la cancha, ¿sí? No estamos hablando de igualdad de condiciones para todas las partes, y esto no debe ser así, porque todos quienes estén involucrados en un proceso penal deben ser tratados en igualdad de condiciones, ¿sí? Tampoco debemos permitir que la alta criminalidad se convierta en un factor de control de la población. No se puede pretender que la seguridad solamente le competa al Estado, pues este se ha acostumbrado a aplicar mecanismos paliativos y solamente coyunturales. Lo que en la coyuntura está establecido, lo que en la coyuntura está posicionado, pues eso es lo que el Estado quiere atacar, entre comillas. En lugar de buscar restaurar el orden, pretende eliminar las causas del desorden y aplica métodos más cercanos a la represión que a la protección del ciudadano. Coincido también con Jorge Luis en el hecho de que se deben atacar los problemas de base. Yo me quedé en la retina con una narración de un periodista de Teleamazonas, que se me va el nombre en este momento, que en su red social de Twitter, él comentaba que en una entrevista que les hacía a unos jóvenes en una calle del suburbio de Guayaquil, un niño de apenas 6 años gritaba atrás del micrófono el nombre de una de estas bandas delictivas que se tienen tomadas a los barrios pobres de la ciudad de Guayaquil. Y él se quedó impresionado porque este niño apenas empieza su niñez. Entonces debemos entender que esta gente no tiene oportunidades, no conoce otra forma de vivir que la que le han enseñado en su entorno. Entonces, si queremos atacar de raíz el problema de la seguridad en el país, debemos brindar igualdad de oportunidades a todos, especialmente a la gente que históricamente no ha sido incluida en la sociedad, que no tiene acceso a educación principalmente. Hay varios estudios que demuestran que darles acceso a la población que se encuentra discriminada
por la sociedad, le abre oportunidades a estos para que puedan cambiar de estilo de vida. Entonces, no podemos solamente echarle la culpa a cómo está operando el sistema de seguridad en el país y que el gobierno se lave las manos sobre la política pública que debe tomar en torno a esta problemática. Ahora, sobre el tema de política pública, perdón, doctora, sobre el tema de política pública de seguridad, también dentro de las aristas se habla del tema carcelario. Se habla de crear el delito de terrorismo al interior de las prisiones. Yo no sé si eso existe a nivel internacional, no sé si hay algún antecedente en el caso del Ecuador, terrorismo al interior de las prisiones, pero por otra parte, reformas para combatir el hacinamiento en las cárceles y fortalecer la gestión en el sistema carcelario. Doctora Montero, ¿cómo ve usted esto? El sistema carcelario es un problema que yo lo veo como endémico. Mire cuántos estados de excepción en torno al problema carcelario se han dictado y ninguno de ellos ha funcionado. Cada vez ha incrementado más la matanza al interior de las cárceles. El hacinamiento es realmente espeluznante. La forma en la que vive esa gente es una forma inhumana. No se les da más herramientas que el pasar las 24 horas del día entre ellos conversando y planeando quién sabe cuántas cosas. No se puede pretender que el Estado se deslinde de su responsabilidad. La Constitución y la ley establece que estos centros de detención y de privación de libertad deben ofrecer oportunidades a la persona que quiera estudiar, que quiera trabajar, que quiera prosperar. Pero esto no se ve en los centros carcelarios. Es muy fácil hablar desde la comodidad de lo que vemos desde afuera, cuando realmente lo que se vive a la interna de las cárceles es un problema incluso de derechos humanos. Personas que no tienen una alimentación digna, personas que no tienen cómo recrear su mente, personas que no tienen a qué dedicar su tiempo, personas que quieren estudiar y no les dejan, personas que se ven sometidas a estructuras criminales a la interna de los centros penitenciarios, porque si es que no lo hacen, simplemente ponen en riesgo la vida propia o la de los suyos. Extorsiones. ¿Cómo puede ser que a la interna de las cárceles funcione una estructura criminal que maneja desde adentro sus hilos? Hemos visto varias denuncias que se han presentado de personas que son extorsionadas desde la interna de los centros de privación de libertad. Los mismos familiares de los presos dicen que reciben llamadas de quiénes son los caporales del área y que si es que no depositan X cantidad de dinero, se va a ver en peligro la vida y la integridad de una persona privada de libertad. Esa es responsabilidad del Estado. Yo decía una cosa, cuando nosotros pensamos en que lo justo es quitar o disminuir derechos a los delincuentes, no nos estamos dando cuenta que también estamos quitándonos o disminuyéndonos derechos a nosotros mismos. Las leyes son para todos somos iguales ante la ley. Y además, ninguno de nosotros estamos exentos de poder estar en algún problema de esta índole o algún familiar. Y todos vamos a querer que nuestros derechos humanos sean respetados. Entonces, hay que analizar esto de manera holística. No solamente, miren, yo lastimosamente en diciembre pasé por 2 eventos de inseguridad, uno en mi casa y otro en la calle. Esto no es una simple percepción, por eso yo lo digo, yo lo viví en carne propia, pero no por eso voy a coger la bandera de lucha de que todo tiene que ser en contra de la persona que delinque, porque nos convertiríamos en un Estado que retrocede en derechos, cuando los derechos deben ser analizados de manera progresiva y deben ser adaptados por el Estado de manera progresiva, ¿sí? Entonces, el problema de seguridad tiene que involucrar una política pública multidimensional,
debe ser entendida en la búsqueda de situaciones que garanticen a mediano y a largo plazo el goce y el ejercicio de los derechos de toda la ciudadanía. Que las libertades y las garantías constitucionales puedan ser ejercidas por cada uno de nosotros. Que podamos convivir como ciudadanía pensando que el Estado está garantizándonos la seguridad. No podemos encerrarnos en nuestras casas ahora, no solamente por el problema de la pandemia, sino porque también sentimos que no podemos pisar la puerta de nuestra casa hacia afuera porque nos sentimos inseguros. Esta es una política pública que debe tomarla con seriedad el Estado, involucrando a todos quienes formamos parte de la sociedad, a la ciudadanía, a la policía, a los militares, a las cámaras de comercio. Debe ser una organización tal que le permitan al ciudadano saber que estamos protegidos. Yo no sé quiénes de ustedes o quiénes de los que nos están escuchando han visto patrullajes de policías. Ya no se ven, ya no sentimos esa presencia policial. La simple presencia policial es una forma de persuadir a la delincuencia. Pero si es que no vemos esa presencia, nos sentimos en indefensión. Entonces el Estado tiene que tomarse en serio esta forma de atacar a la inseguridad. No basta con mandar una ley y dejarlo con bombos y platillos en la Asamblea Nacional para pretender que a partir de ahí las cosas se van a solucionar en torno a la seguridad. Correcto. Hay que ser firmes, como ciudadanos hay que saber exigir. Esta es una responsabilidad del Estado. No podemos seguir pensando que con la simple reclusión de nosotros a la interna de nuestra casa estamos cuidando nuestra seguridad. No, debemos exigir al Estado que ejerza todas las facultades que la Constitución y la ley le exigen para que nos entregue a nosotros como ciudadanos la seguridad que tanto estamos exigiendo. Correcto, doctora. Doctor Jorge Luis Ortega, siguiendo en el tema carcelario, en efecto, ¿cuánto abona la creación del delito de terrorismo al interior de las prisiones? Cuando, como dijo la doctora Montero, hay toda una estructura criminal que maneja desde adentro sus hilos, citándole textualmente. Sí, bueno, en primer lugar, debería iniciarse procesos por las muertes que han venido sucediendo en las cárceles. Que realmente veamos que existen procesos judiciales aperturados y a través de pruebas y el debido proceso establecer responsables de quienes cometieron estos crímenes en las cárceles. No se trata simplemente de aumentar tipos penales y elevar las penas para que con esto pretendan persuadir de que no se van a seguir cometiendo estos crímenes o estos actos de violencia en las cárceles. Si fuese así, entonces aquellos países donde existiera la pena de muerte no existieran delitos. El Estado, el Ejecutivo debe implementar medidas radicales en el tema del sistema carcelario. Unas de estas medidas drásticas, mayores medidas de seguridad y control para el ingreso de objetos prohibidos, mejorar la selección del personal que está a cargo de los centros de privación de libertad, buscar humanizar las políticas carcelarias, indultos de delitos menores o generar para aquellos que ya al menos han cumplido el 50% de su pena, medidas que puedan realmente permitirles a ellos salir a cumplir sus condenas en libertad, pero con un seguimiento. Entonces, el sistema carcelario no va más, no es, el control del sistema carcelario no es implementar tipos penales o aumentar las penas para quienes perpetren delitos. Se tratan de este tipo de medidas. Si ya tenemos identificados quiénes son los cabecillas de estas organizaciones criminales que están al frente de estas bandas delincuenciales dentro de las cárceles, ubicar, hacer cambios y ubicarles en distintos centros carcelarios donde no puedan continuar con estas direcciones dentro de las cárceles de sus brazos armados y abrazos criminales.
también apoyarse con el sistema de las Naciones Unidas para la orientación de acciones contra la criminalidad organizada. ¿Qué pasó con la observación y las directrices del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en cuanto al uso y aplicación de la prisión preventiva? Porque el hacinamiento en las cárceles genera esta inseguridad dentro de estas. Y como bien decía Soledad, ¿qué oportunidades les damos para un acceso adecuado a la salud, a la educación, al trabajo de las personas privadas de la libertad? No les damos más otra alternativa que no sea sobrevivir con violencia a la violencia, enfrentarte violentamente para poder sobrevivir en un ambiente violento. Entonces, yo creo que no hace falta más normas, hace falta políticas públicas, falta reaccionar de una manera técnica, científica, capacitada. Y para esto también, si no cuento con los suficientes elementos o medios o profesionales necesarios, acudan a la academia, pidan a la academia informes, pidan a la academia de alguna manera bases que puedan sostener su actuación, su gestión dentro del sistema carcelario por parte de quienes están involucrados en el problema. Oiga, doctor, sobre esto de la política pública, tuvimos dos estados de excepción, o un estado de excepción que fue renovado en 2019. Tuvimos otro estado de excepción que fue renovado en 2021 en el sistema de rehabilitación social. Tuvimos 2021, primero declararon la emergencia y luego el estado de excepción. Tuvimos 4 episodios de masacres en 2021. Luego de estos episodios, doctor Ortega, ¿se siente que hay o no una política pública en esa materia? ¿O todavía estamos verdes en eso? Pero es evidente que ha fracasado la política pública y ha fracasado la respuesta en cuanto a la crisis carcelaria del país. En plenos estados de excepción siguen habiendo muertos, en plenos estados de excepción sigue existiendo violencia dentro de las cárceles y amotinamientos dentro de las cárceles. Entonces considero que el Estado definitivamente no encuentra una respuesta frente a estos hechos en las cárceles. Y si ya no tengo una respuesta efectiva, entonces necesito evidentemente buscar apoyo. Y el apoyo internacional existe. El propio presidente de la República ha dicho públicamente que cuenta con el respaldo de varios países como Israel, Estados Unidos, Colombia, etcétera. Entonces, ayudémonos internacionalmente. Busquemos ejemplos de manejos y controles carcelarios en otros países que han dado resultado, que han dado respuestas efectivas frente a esto, y busquemos aplicarlos a nuestra realidad. Pero buscar vender a la ciudadanía el hecho de que el policía está desprotegido, que las leyes no son para el policía sino para el delincuente, el enviar proyectos de ley antitécnicos, inoficiosos, sin ninguna trascendencia contundente en cuanto a las reformas normativas que realmente necesita el país para controlar y manejar la inseguridad, definitivamente es vender humo y simplemente caer en lo que se llama populismo penal. Correcto. Y generar pulsiones sociales de aquellos que están a favor, digamos, del respeto a los derechos humanos y aquellos que dicen no, simplemente no, los delincuentes no tienen derechos. ¿Y esto qué ocasiona? Que ocasiona que incluso se pueda generar células paramilitares, como ocurrieron en Colombia. Es gravísimo este mensaje que está dando el presidente. Es como cuando uno, doctor, va a los barrios y se encuentra con el famoso letrero que ya es famoso: delincuente encontrado, delincuente linchado. Hay algunos barrios donde no se encuentra eso. ¿Y esto por qué ocurre? Porque la ciudadanía se siente impotente frente a la inseguridad, y el Estado que está tratando de generar esto, de que los ciudadanos demos nuestras propias respuestas. Y cuando el ciudadano pretende dar sus propias respuestas, entonces se genera una anarquía, se genera un caos. Y sobre todo, los policías también están obligados, así como tienen derechos, también tienen obligaciones que deben cumplir. Y les recuerdo, Fabricio, y te recuerdo a todos quienes nos escuchan, el mayor asesino del Estado
de la humanidad. El mayor delincuente histórico de la humanidad ha sido el Estado. Entonces, por favor, cuidado, mesura y prudencia en cuanto a la manera o a la forma de que el Estado pretenda resolver la violencia con más violencia. Correcto, doctor. El respeto a las funciones y el apoyo a las funciones que ejerce la Policía Nacional, pero dentro del marco del debido proceso, dentro del marco de la ley y la Constitución. Correcto. Veamos cómo se desarrolla y evoluciona el debate en la Asamblea Nacional, porque está claro que ahora la pelota está en la cancha de la función legislativa. Yo he expresado públicamente, y les ratifico a ustedes dos que son los especialistas, yo desde mi condición de periodista y también de seguidor de los temas legislativos, yo soy muy escéptico sobre la efectividad de una ley. No creo que una ley o una reforma legal per se solucione los problemas si estos no van acompañados de medidas complementarias. Pero bueno, está allanado el camino, veamos qué pasa en la Asamblea. Les quiero agradecer a los dos por estos minutos para compartir junto a nuestra audiencia con sus opiniones desde su conocimiento jurídico sobre la situación de inseguridad y sobre la última reforma legal que, bueno, el trámite está por empezar en la Asamblea Nacional. Gracias a la doctora Soledad Montero, gracias al doctor Jorge Luis Ortega. Gracias por la participación, doctores. Muy amables. Muy amables, muchas gracias. Siempre Gracias. Gracias. Muy gentiles. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.